también, pues felicidades a todas las mujeres de este grupo, ¿verdad? Hoy en su día, así que bueno, pues muchas felicidades, hay todavía muchísimo que luchar, así que bueno, pues ahí adelante. Y voy a empezar a compartirles el primero de los temas, es este aquí. Ahí está. Me dicen cuando se vea, por favor. Ya, profe. ¿Ya está? Ok, muchas gracias. Bueno, pues la primera unidad de lo que sería el curso, bueno, este curso de diagnóstico de situaciones educativas es un curso que, pues, como ustedes saben, abona a lo que sería el eje de formación de psicología educativa. Entonces, uno de los ámbitos de trabajo que ustedes tienen a nivel profesional, pues precisamente consiste en poder tomar acciones, en este caso, de carácter eh, psicoeducativo, vaya la redundancia, en términos de la detección, la evaluación, el diagnóstico y la intervención en situaciones educativas. Entonces, particularmente este curso pues tiene por eje el que se pueda hacer un diagnóstico de algún tipo de situación o problemática de carácter psicoeducativo en alguna institución, en este caso en alguna institución educativa. Entonces, la intención es que se pueda precisamente tener la posibilidad de tener escenarios y estos escenarios ustedes puedan tener pues precisamente la acceso para poder evaluar diferentes situaciones en el plano psicoeducativo. Entonces, la primera unidad versa sobre la parte que tiene que ver con antecedentes acerca del proceso de orientación educativa. Entonces, me gustaría hacer una pregunta, en este caso una pregunta pues de manera general, si alguien ha escuchado el término orientación educativa, o mejor dicho, si alguien ha escuchado la palabra orientación, entonces, ¿a qué se refiere con eso de orientación o orientación educativa? ¿Qué nos puede decir algo de lo que haya escuchado con respecto de eso? Puede ser como guiar. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se Ayudar a algún alumno. ayudar? Muy bien. ¿Qué otra podría ser? Guía, ayuda a algún alumno que tenga alguna situación especial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? La palabra orientación, ¿a qué le suena? Mm, mejorar, acompañar, ¿Ok? Mejorar, acompañar, ¿qué? como acompañar en el procedimiento de cambio o de mejora. ¿Ok? Por ejemplo, en alguna situación, muchas gracias Melanie, en alguna situación donde existe algún tipo de problemática, entonces ahí tener la posibilidad de poder mejorar, pues aquí Melanie, de poder cambiar. Ok, usualmente la palabra orientación, ustedes por ejemplo dicen, cuando alguien se encuentra perdido en algo, pues de pronto busca orientarse, ¿no? Eh, encontrar un rumbo, encontrar un camino hacia algo. Y cuando de pronto nosotros buscamos ese camino o tratamos de poder encontrar precisamente em, ese, si ustedes quieren, pues el camino correcto, vaya, para poder llegar a un lugar, para poder tener un destino, vaya, entonces ahí vamos a encontrar aspectos que están vinculados a la orientación, ¿no? Alguien se orienta, es una forma de poderlo definir, el poder encontrar
pues un camino, una salida hacia algo, ¿no? En el caso de la orientación educativa, vamos a ver que la definición de lo que vamos a encontrar como orientación educativa, pues va un poquito ligada con esto, ¿verdad? Pero ha tenido un curso histórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues las instituciones educativas, de alguna manera todas ellas, pues han tenido un, pues una serie de objetivos diferentes a lo largo del curso histórico y que van a depender también del contexto donde éstas se van a insertar. Entonces, por ejemplo, acá, pues hay una pregunta, ¿no? Inicial, decíamos, bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué es eso llamado orientación educativa? Si partimos de esa definición, ¿verdad? Ustedes lo están diciendo muy claro, dicen, bueno, pues es un cambio, es un proceso de ayuda, pero ¿respecto de qué? Vamos a ver que inicialmente, pues la orientación educativa tiene pues un contexto social y científico, ¿verdad? Como una disciplina y como práctica profesional. Y el objetivo de hoy pues es ese, ¿no? Poder empezar a definir ese contexto social y científico donde surge. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde surge? ¿No? Entonces, aquí vamos a ver, si se fijan aquí en este cuadrito, les pido por favor que vayan tomando nota porque hay un ejercicio que quiero que hagamos al final. Eh, Vamos a tener o si rastreamos los antecedentes de la orientación educativa, pues van a estar legalmente constituidos por ahí hacia fines, bueno, lo que sería, más bien dicho, todo el siglo XIX, fines del XVIII. Estamos hablando de la centuria, perdón, de 1800, ¿no? Hacia adelante. Pero vamos a encontrar también orientación, ¿sí? A lo largo de la historia, pero por diversos personajes. Por ejemplo, ustedes van a ver que eh, personajes como Alejandro Magno, por ejemplo, se dice que tenía por tutor a Aristóteles, ¿no? Eh, de pronto era común que los diferentes pues hijos de nobles, ¿no? Tuvieran siempre pues preceptores o maestros que además de enseñarles aspectos vinculados al conocimiento de la época, pues también eran maestros de vida, vaya, o sea, de pronto también les enseñaban aspectos vinculados a su propio desarrollo, ¿no? Desarrollo personal. Entonces, se dice que fueron los primeros tutores, ¿no? Por ahí se puede ubicar a los filósofos griegos y ya en la Edad Media, pues de pronto los diferentes maestros o institutrices que de alguna manera estaban ahí en contacto con aquellas personas que se podían educar, ¿no? Porque recuerden ustedes que la educación, digamos, para la mayoría es algo nuevo, o sea, es algo que va a estar presente en el siglo XX, ¿sí? Em, pero anterior al siglo XX, pues la educación era algo bastante, em, pues por decirlo de una forma, bastante difícil, de difícil acceso, ¿no? No todo el mundo podía estudiar y de alguna manera, pues, quien lo hacía, pues era o porque tenía los suficientes recursos para hacerlo, o bien, pues, tenía ahora sí que pues una riqueza tal que le permitía estudiar. En el caso del siglo XX, de pronto mayor parte de la población tiene acceso al estudio, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿dónde nace esta parte de la orientación? Pues podemos situar aquí el empirismo como disciplina que comenzó a poder empezar a formular la necesidad de que el conocimiento se fundamentara en hechos y estos hechos fueran siempre medibles. Esa sería una palabra importante que hay que rescatar, que pues los comportamientos pudieran ser siempre medibles. Ahí tenemos diferentes posturas, por ejemplo, está las conductas instrumentales de Dewey, está el positivismo de Comte y Stuart Mill, está el sociologismo de Durkheim, ¿no? Entonces todos ellos buscaban sistematizar y adaptar la realidad a un conocimiento científico, en todos los casos. Entonces siempre vamos a encontrar ahí
que para estos autores, pues lo importante era que si había algo, ese algo en la vida tenía que ser medido, tenía que ser evaluado. Y este hecho, pues de pronto se desarrolló conjuntamente con otros autores, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí a la izquierda de su pantalla, a Claude Bernard. Claude Bernard, de pronto él fue el padre de lo que le llamamos la medicina moderna, porque pues de pronto él empezó a hacer un tratado sobre la medicina experimental, y en este tratado, precisamente Claude Bernard, pues él de pronto comienza a darse cuenta que para que exista una enfermedad tiene que haber una correlación orgánica. O sea, que si por ejemplo me duele la cabeza, entonces tiene que haber algo que haga posible de manera orgánica hacer dolor de cabeza, ¿no? Si me duele el estómago, entonces tiene que haber algo que haga posible el dolor de cabeza. Digo, el dolor de estómago. Puede parecer esto muy simple, pero en su tiempo, pues esto era algo novedoso, porque no se sabía de dónde venía una enfermedad. Entonces, en el momento en que de pronto Bernard dice, no, es que tiene que tener una correlación orgánica, es decir, si a alguien le duele el estómago es porque alguno de los órganos del estómago está funcionando, ya sea de más o sea de menos, ¿sí? Hay un déficit o hay un exceso. Esta idea del déficit y exceso todavía la vamos a tener presente hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes sacan menos de 70, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si alguien saca menos de 70 puntos? Reprobamos. Ajá, de pronto dicen, no, pues que no aprobó, ¿verdad? Entonces, eh, pues vean ustedes que alguien se encontraría ahí en un déficit, en algo que se encuentra debajo de, o bien de pronto alguien puede estar por encima de, encima de la norma. Entonces, Bernard fue el primero que empezó a trabajar esta parte. También vamos a encontrar ideas similares con, ahí ustedes pueden ver a Paul Broca, cuando de pronto él habla acerca de las diferentes áreas del cerebro. De pronto él fue uno de los primeros que empezó a extirpar cerebros después de que la gente fallecía, y ahí pudo identificar lesiones. Entonces dijo, bueno, pues tiene que haber una lesión para que exista algún tipo de afección, en este caso neurológica. Y de ahí pues conocemos, gracias a Paul Broca, conocemos estos estudios acerca de las afasias, en este caso, perdón, aquellas que están ligadas con la degeneración del área de Broca, ¿verdad? Que de pronto él localizó en los lóbulos parietales. Entonces, bueno, pues vean ustedes que este siglo pues fue pues bastante prolífico, ¿no? Bastante amplio en términos de que tenían pues muchísimo, o sea, empezó a crecer bastante la medición en este sentido del carácter fisiológico de la ciencia, ¿verdad? Y en el caso de la psicología, pues tenemos a uno de los iniciadores. Recuerden ustedes que la psicología para esa época ni al caso, pero en este caso aquí tenemos a Gustav Peckner, y en 1860 publica su famoso libro de psicofísica, donde de pronto él habla de cómo poder medir los comportamientos, y en este caso los comportamientos pues iban a ser sensaciones y percepciones, o sea, cómo es que las personas respondían a estímulos, así de simple. Estímulos auditivos, estímulos táctiles, estímulos olfativos. Bueno, él hace una serie de cálculos matemáticos ahí eh, muy precisos, ¿no? Incluso muy complejos, en torno a cómo definir los umbrales de percepción, de sensación, de dolor de un organismo frente a determinado tipo de estímulos, ¿no? Entonces, se fijan ahí, pues particularmente, por eso la psicofísica, ¿no? O sea, particularmente, pues había una necesidad de poder medir aquellas cosas que no eran medibles de manera natural. O sea, en este caso los comportamientos, pues no eran medibles de forma natural, y Fechner fue uno de los primeros que empezó a hacer esto. Bueno,
Otro antecedente que vamos a tener para la orientación educativa, pues lo tienen el desarrollo de las técnicas estadísticas que ustedes van a revisar este ciclo escolar, por ahí en su materia de análisis de datos. Particularmente, pues aquí destacamos las ideas de Simon Laplace, ¿no? Que de pronto desarrolló lo que se le conoce como la derivada de Laplace. Este que ustedes ven aquí, este señor, pues es nada menos que Gauss, y Gauss de pronto desarrolla la famosa curva normal, y precisamente esta curva normal permite establecer estadísticamente qué es normal, qué es anormal, y poder empezar a tener una clasificación más exacta acerca de elementos de probabilidad. Por ahí vamos a ver a otros autores como Francis Galton, que ustedes ven aquí, que de pronto él pues empezó a trabajar bastante con lo que llamaría pues la correlación. En este caso ustedes van a ver que existe correlación entre diferentes variables, y Carl Pearson, que pues a él le debemos el estudio acerca de la desviación estándar, y la prueba G cuadrado, la prueba T de Student y demás pruebas que ustedes van a revisar por ahí en su curso de análisis de datos. Pues de pronto pues se los debemos a esos autores, y vean ustedes desde el siglo XIX, ¿no? De pronto están ellos ahí, pero la intención de la estadística tenía dos fines. Un primer fin era poder establecer esa diferencia entre qué era normal y qué era anormal. Y segundo, tenía la posibilidad de poder predecir comportamientos futuros. En este caso, por ejemplo, la llamada estadística inferencial, pues busca establecer cuál podría ser el comportamiento futuro de algo, ¿sí? O de alguien. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la orientación educativa? Bueno, pues que esto va a ser el antecedente para que se empiecen a desarrollar los primeros test psicométricos, ¿sí? Y vamos a ver que, no sé si alguno de ustedes, alguien les haya aplicado alguna vez algún test, yo creo que a todos, pero es algo que en las escuelas de pronto ahora se ha hecho, pues, hasta cierto Profe, le punto. regresa poquito la diapositiva anterior, por favor. Ahí está. Ya, gracias. Ok, muy bien. Por favor, si alguien tiene alguna duda o algo, con confianza, ¿eh? Bien, aquí vamos a ver, les decía que estos adelantos en estadística, pues de pronto van a tener su impacto en la psicometría. ¿Por qué? Porque la mente humana, pues es algo que definitivamente es tan abstracto, que entonces había la necesidad de decir, bueno, ¿y eso cómo se va a medir? Puedo medir la distancia sin problema, puedo medir la velocidad de un cuerpo, puedo medir la gravedad, puedo medir am, este, la luminosidad de algo, pero, ¿y la mente? ¿Cómo mido la mente? O sea, ¿cómo mido el pensamiento? Eh, por ahí vamos a ver que hacia 1904, por ahí aproximadamente, a inicios del siglo XX, pues tenemos las primeras pruebas de inteligencia que desarrolla, pues el que ustedes ven aquí, Alfred Binet, este, junto con otro investigador apellidado Simon, ¿no? Entonces, ellos de pronto desarrollan las primeras escalas, que llamaban escala métrica al desarrollo de inteligencia en niños. Usualmente, Binet nunca definió qué era la inteligencia, pero pues particularmente él trataba de poder medir habilidades básicas, en este caso, por ejemplo, de clasificación, de pensamiento racional, ¿no? Y bueno, después hay otro eh, autor, un norteamericano que es James Cattell, y Cattell hacia 1890, pues de pronto eh, empieza a impulsar lo que le llama en estadística la medición de inteligencia por el factor general. em, y a él le debemos un test, de hecho, se llama el test de 16FP, no sé si alguien lo haya contestado alguna vez. El 16FP, pues ahí lo tienen ustedes, obra de Cattell, ya tiene tiempo.
Y por ahí, Thorndike de pronto se preocupa por empezar a medir la, em, las habilidades que tiene, por ejemplo, en este caso un niño, y desarrolla una escala objetiva de escritura. En este caso, él trata de ver, por ejemplo, errores de escritura que tiene un niño al momento de escribir, y se preocupan por medir la comprensión y los procesos psicológicos que de alguna manera existen, ¿no? Eh, el nivel de memoria, atención, pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto vean ustedes que, pues, sobre todo a inicio del siglo XX, es donde vamos a encontrar este auge por desarrollar instrumentos que permitieran valorar, en este sentido, pues valorar los, las diferentes variables psicológicas, ¿no? Que insisto, era algo difícil de poder valorar porque pues son variables que no son naturales, son variables que son pues meramente artificiales, vaya, o sea, de pronto la inteligencia, pues hay que definir qué es inteligencia para poder evaluarla, y lo mismo ocurre con la personalidad, o sea, no existe, sin embargo, eh, teóricamente se puede desarrollar un concepto de inteligencia y de personalidad, perdón, y poder medir esa personalidad a partir de un test, ¿no? Y lo mismo ocurre con variables como la comprensión, la escritura, la habilidad matemática, etcétera. Es decir, que de pronto existió una preocupación por medir, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, vamos a encontrar esos primeros antecedentes. O sea, hay una preocupación por evaluar, por medir, por de alguna manera establecer pues cierto control sobre las variables. ¿Por qué? Porque hasta antes del siglo XIX no había una forma de poder estimar el aprovechamiento que tenía un niño en la escuela. ¿Me explico? O sea, no había una forma objetiva. Y de pronto vamos a encontrar elementos sociales que hicieron necesario el que ahora se supiera cuál podría ser el rendimiento de una persona. Voy a pasar aquí a la que sigue. Me faltaba este. Yerkes en Harvard elabora por ahí, nació en 1917 los Army Alpha Test, ¿no? Los primeros test de inteligencia que se hicieron para el ejército. Si alguien ha visto la película una película de Forrest Gump, si la han visto, de pronto es curioso pues porque de pronto el Forrest Gump le hacen ese tipo de pruebas también, ¿no? Y las pasa. Entonces, eh, bueno, de pronto, pues, sobre todo el ejército norteamericano era muy dado a poder evaluar, ¿no? Todo. Entonces, este señor Jerks, de pronto, pues él empezó a implementar, junto con la Universidad de Harvard, estos test de los alfa y luego el beta, Irving. Eh, y bueno, aquí es donde les comentaba que había esta necesidad de poder medir, y esa medición poder indicar parámetros que estuvieran debajo de la norma, arriba de la norma, y parámetros que pudiéramos considerar normales de medición. Por ejemplo, un niño de preescolar, en segundo de preescolar, ¿sabe leer? ¿Se espera que lea? Si alguno tiene un sobrinito o algún conviva con un niño pequeño, ¿se espera que un niño de preescolar a los 4 años pueda leer? No, profe. No, Como tal, no. Se fijan, de pronto vamos a ver que lo normal, por ejemplo, es que pueda tener otro tipo de habilidades. Por ejemplo, puede empezar a contar, se le empieza a pedir que, por ejemplo, establezca series de números, ¿no? Del 1 al 10, del 1 al 20, etcétera. Eh, para el niño de preescolar, a los 4 años, su comportamiento, su habilidad matemática y de comprensión se espera que sea de cierta manera.
Sin embargo, si yo tengo un niño de 3 años que ya está empezando a leer, pues vean que ya tengo un comportamiento arriba de la norma, por ejemplo, ¿sí? O bien, si tengo un niño de 7 años, 8 años, que yo espero que ya sepa leer, pues de pronto si no lo puede hacer, entonces me encuentro con un comportamiento que se encuentra debajo de la norma, un superávit y un déficit. Y elementos de carácter normativo. Esto es muy interesante porque ven ustedes que nosotros vamos a tener ciertos comportamientos esperados. Todavía en nuestros días, por ahí vamos a, por ejemplo, si alguien luego ya empieza a estudiar más elementos de psicología educativa, van a ver que, y de pedagogía, van a ver que de pronto nosotros tenemos aprendizajes esperados. O sea, ¿qué es lo que yo espero que un alumno aprenda en cierto curso o aprenda en cierto grado? ¿Sí me explico? O sea, esto le llamamos una norma, un elemento normalizante. ¿Por qué? Porque supone que todo el mundo debe de estar en esa sintonía. Su plan de estudios, inclusive, en las primeras unidades eran unidades, los primeros semestres, perdón, eran semestres teóricos. Ya los semestres intermedios ya empezaron a revisar materias de evaluación. En quinto estamos viendo materias de diagnóstico. En sexto, van a empezar a revisar aspectos de intervención. Y en séptimo, octavo, las prácticas. ¿Por qué? Porque se espera que de manera normal, por ejemplo, ustedes puedan tener elementos para poder evaluar a una persona en algún ámbito educativo, laboral, clínico, y que esto lo hagan, por ejemplo, en quinto semestre, en sexto, no en primero, ni tampoco que alguien aprenda a evaluar o a tener elementos de evaluación en octavo cuando esté haciendo prácticas, ¿no? Entonces vamos a ver siempre que hay elementos de norma. Aquí estamos. En las prácticas se espera que también se tengan ciertos comportamientos, ciertos aprendizajes, etcétera. E inclusive, cuando ustedes egresen, pues de pronto va a haber la necesidad de que ustedes hagan un examen de tesis o un examen Ceneval o un global teórico para poderse titular. O sea, eh, se espera cierto tipo de conocimientos, cierto tipo de aprendizajes esperados, normales, vaya. Y hay quien supera estos aprendizajes arriba y hay quien de pronto de alguna manera se encuentra por debajo de la norma y regularmente es quien, eh, vaya, no acredita, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, sí es importante plantearlo, insisto, porque es una necesidad que se tiene de manera inicial cuando empieza el concepto de orientación educativa. Aunado a esto, vamos a tener aspectos de carácter social. ¿Sí? Por ahí, hacia 1920, sobre todo en el contexto norteamericano y europeo, y bueno, también el mexicano, vamos a ver más adelante, existe una expansión de programas de educación profesional. Esto es importante porque las personas comienzan a estudiar cosas nuevas, ¿sí? Cosas diferentes. Aquí puse a propósito esta serie, si alguien la ha visto. Por ejemplo, él pues es originalmente un granjero, es su papá es granjero, y de pronto decide estudiar medicina, ¿no? Entonces, en la época fue algo, pues hasta cierto punto común que de pronto eh, tuviera la necesidad de varias personas de ya no dedicarse a los oficios que sus padres y abuelos habían tenido, sino que de pronto pues pudieran aprender cosas nuevas, ¿sí? Y también está el desarrollo de tecnología industrial. Esto también hace necesario que las industrias, las empresas, pues de cierta manera exijan nuevos conocimientos. El trabajo se diversifica. Esto también es muy importante porque no solamente existía el que fuera una persona que hiciera todo un trabajo, sino que ahora vamos a ver que de pronto cada quien se especializa en cierta partecita del trabajo, ¿sale? Eh, si ustedes ven a estos filósofos, ¿no? Por ejemplo, em, por ahí Descartes, Bacon, todos estos,
pues eran filósofos, se les llama filósofos, pero en realidad eran todólogos, o sea, sabían física, sabían matemáticas, o sea, le entraban a la geometría, eran literatos, ¿no? De pronto ustedes van a ver ahí que de pronto también escriben a veces poemas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estudiaban de todo y no había una especialización, o sea, no había una forma de decir, es que es un licenciado en esto, no, sino simplemente estudiaban, punto. En el caso de inicio del siglo XX ya hay una especialización y ya empieza a decir, a definirse, por ejemplo, eh, eh, quién tiene un estudio de qué. Y a partir de ahí, pues entonces vamos a empezar a tener la necesidad de poder tener comportamientos que se puedan